a esta sesión masterclass sobre gestión financiera. Hoy día tenemos con nosotros al profesor David Iscar. El profesor David Iscar ha sido profesor de cátedra de la especialización en Administración Financiera en la Universidad de los Andes del año 2016 y él es administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Tiene un máster de análisis financiero por la Universidad Carlos III de Madrid y un Executive MBA por la Universidad Sergio Boleda. Además, actualmente es Head of Risk en el BBVA Fiduciaria Asset Management y se ha desempeñado más de 10 años como director de riesgos de mercados y estructurales en BBVA Colombia. Entonces, tenemos la suerte de que nos acompañe y nos comparta parte de su experiencia. Bienvenido, David. Te dejo el espacio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta clase. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Un placer estar aquí y poder compartir este espacio con todo el mundo, ¿no? Si me dais permiso, voy a compartir la presentación inicialmente y ya con eso empezamos. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes y comentar un poco el principio, ¿no? Y la lógica y el motivo de la presentación. La verdad es que cuando me propuso la universidad para hacer esta presentación, lo primero que hice fue pensar y mirar y decir, bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué podemos considerar que puede ser útil desde el ámbito financiero? Sin entrar en algo que sea muy técnico, muy numérico, muy concreto o muy focalizado, ¿no? Y que pueda perder un poco la visión integral. Y de ahí un poco el título, ¿no? Gestión financiera, traído como aquellos elementos a considerar dentro de lo que es la gestión financiera. Podemos hablar de un CFO, un área de finanzas, etcétera y demás, ¿no? Y lo cierto es que lo primero que vino a la pantalla pues, fue este tipo de ideas. Y entro aquí con una presentación que creo que es la base del por qué esta presentación y por qué intentar dar respuesta con estos elementos, ¿no? Y es venir a buscar presentaciones de resultados de compañías, en este caso colombianas, bastante reconocidas y decía, bueno, si estamos hablando del área de actividad financiera, lo que debemos llegar a entender es un poco la dinámica y poder llegar a entender este tipo de presentaciones cuando nos están hablando de EBITDA, cuando nos están hablando de rentabilidades, cuando nos están hablando de margen EBITDA, cuando nos hablan de ratios, liquidez, apalancamiento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con Ecopetrol, pero igualmente podemos tener un ejemplo con el grupo Éxito, o sea, igualmente en esas presentaciones de resultados, en esos análisis, en esa información que se dan a los distintos grupos de interés, de forma pública, inversores, pues vemos de forma continua cómo hablan de ingresos operacionales, utilidad neta, ratios, indicadores financieros. Y de la misma manera, pues otra compañía claramente reconocida en Colombia, que hablamos de Grupo Nutresa, ¿no? Que de forma más o menos amplia, más o menos profunda, pues igualmente tenemos que acudir a información financiera, tenemos que acudir a la actividad de gestión financiera para poder entender estas compañías, entender la dinámica, entender el funcionamiento de las mismas y a partir de ahí poder ir avanzando sobre ellas, ¿no? Y ya sí entro en lo que es en concreto el ámbito de la presentación. Y lo traía aquí en forma de texto y como decía, de forma periódica, en lo que es la actividad y el ámbito de la gestión financiera, tenemos ese resultado, podría decir, de la actividad, ¿no? Financiera, que es el reporte de información, cómo poder compartir con distintos grupos de interés la situación de una compañía, ya sea pues, a través de página web, prensa, redes sociales y demás. Y claro, aquí tenemos muchísima información, muchos datos financieros, los cuales sin duda ayudan a analizar las compañías, pero en cierto momento también pueden ayudar a confundir un poco, a tener un abuso de información que pueda llegar a desorientar de cara a lo que es la actividad financiera, ¿no? No estoy hablando de la actividad real que pueden tener las compañías del sector real, no estoy hablando de la actividad concreta o tendencias o objetivos que puedan tener estas compañías, sino exclusivamente anclado en el ámbito financiero
cuando transmitimos información o queremos entender o ver cómo es esa gestión financiera. Y como decía, a la derecha, más allá de poder recordar la información, no se trata de una competencia, de poder decir, he recordado que esos reportes, esa compañía tenía tal información, daba tal dato. El verdadero valor se encuentra en poder identificar aquellos elementos esenciales de cada una de ellas, ver cómo esos elementos de ámbito financiero afectan a la gestión de la compañía y a partir de aquí, pues poder entender las mismas, ya sea desde dentro de la misma o hacia afuera, ¿no? Siendo un agente externo que queremos conocer en el ámbito de una empresa. Y empiezo, son 7 elementos, son 7 conceptos muy breves, muy concretos, algunos muy sencillos, algunos otros algo más complejos o etéreos, ¿no? Pero que al final si pensamos de forma agregada y vamos unificando esos 7 conceptos, podemos empezar a decir, bien, creo que esta compañía ya sé más o menos en qué situación se encuentra, ya sé en qué dinámica se encuentra, independientemente del sector en el que opere, independientemente de la actividad que desarrolle, pero puedo llegar a entender la misma, ¿no? El primer elemento, sin duda, hablamos de los estados financieros, o sea, una actividad core, una actividad principal dentro de una área financiera. Sin duda es el establecimiento de esos estados financieros, el seguimiento a los mismos, poder darles continuidad. No olvidemos que los estados financieros son públicos, quiere decir que al igual que es una herramienta interna de gestión, es una herramienta donde continuamente está en proceso de evaluación, está en proceso de análisis y de comparación, lo cual también es una ventaja. El hecho de tener estándares contables relativamente unificados permite hacer esa comparación y hablar en términos equivalentes. Y como digo, es la información base a partir del cual se transmite el estado financiero, la situación financiera de una compañía hacia el exterior, ¿no? Identificaré inicialmente dos, aunque más adelante hablaré de un tercero, pero ese tercero lo voy a coger como un punto aparte de análisis propio, porque creo que es un estado financiero que generalmente se le tiene menos reconocido, pero yo sí considero que el aporte que realiza a la hora de la gestión, en concreto de la actividad financiera de una compañía, es muy valiosa. Vamos a hablar de lo que es el estado de balance y el estado de resultados. Sin duda conocemos cuál es el estado de balance y el estado de resultados de una compañía. Al final nos está mostrando el balance, la situación de las fuentes y los usos, es decir, aquellas fuentes de financiación que tiene la compañía, ya sean propias, ya sean de terceros, ya sean dentro del flujo de la actividad de la misma, ¿no? Como pueden ser cuentas por pagar y demás, a foto, a una fecha de corte determinada de la misma, lo cual permite conocer pues aquellas necesidades que tienen, tanto de financiación como de activos, como de inversiones, como de inventarios, como de distintas dinámicas que son bastante útiles tanto al manejo interno como al manejo externo de las mismas, ¿no? Claro, no podemos negar que al final con esta disponibilidad de recursos, podemos llamar, ya sea de parte del activo o del pasivo, el objetivo sin duda es ir generando un valor a nivel de la sociedad y que este valor igualmente a nivel de la sociedad también se transmita en un valor tanto del accionista, miembro de la compañía, como de los distintos intervinientes de los procesos productivos de la empresa, ¿no? Por ello tenemos el estado de resultados, donde al final estamos identificando, o sea, la definición que a mí me gusta darle a este estado financiero es que nos permite identificar el valor agregado que genera una compañía en un periodo determinado de tiempo, sin duda, y la distribución de este valor agregado considerando las distintas fases del proceso de generación de valor, ¿no? Porque tradicionalmente se suele ver cómo genera valor para el accionista y a veces se pierde que este estado de resultados también está mostrando cómo genera valor para los distintos intervinientes del proceso. Las siguientes diapositivas son diapositivas muy sencillitas, simplemente es mostrar la estructura de un estado de balance y un estado de resultados, pero destacando que la composición de los mismos, la dinámica, la clasificación de los mismos tiene una utilidad de cara al análisis y a la gestión de la compañía, ¿no? Al final, nos importa saber cuál es la capacidad instalada si hablamos del tamaño de activo necesario para hacer y llevar a cabo nuestro negocio, cómo esa propia capacidad instalada se distribuye entre lo que podemos llamar CAPEX, ¿no? Lo que podemos llamar necesidades de inversión
de cara a llevar a cabo un proceso productivo, como puede ser maquinaria, propiedad, planta y equipo, como puede ser distintos elementos que permiten apalancar el proceso operativo de la compañía. Nos interesa saber también aquel activo corriente, aquellas partidas del activo las cuales son consecuencia del negocio, ya sea porque sean existencias, inventarios que tenemos que llevar a cabo, ya sea porque tenemos cuentas por cobrar pendientes de cobro y qué menos importante, ¿no? Creo que es un elemento, y lo vamos a ver con el segundo punto, de conocer el punto, el estado de la tesorería de una compañía, la caja, el disponible que tiene la misma y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? En el lado del pasivo, pero lo conocemos igualmente de sobra. Estamos hablando de entender si necesitamos más o menos financiación a nivel total de la compañía en función de la capacidad instalada que necesitamos tener, pero también de entender si es mejor financiarnos con recursos propios del accionista, si tener financiación de terceros, si a corto o largo plazo, si la propia actividad comercial me permite financiar parte de mi negocio y demás, ¿no? En el caso de estados de resultados, como comentaba anteriormente, más allá de la última línea del estado de resultados, ¿no? Del ejercicio del resultado después de impuestos, creo que es importante poder analizar cómo el proceso productivo, el cual genera un valor a nivel de las ventas, en el monto de ventas que consigue la compañía durante ese periodo, supongamos anual, cómo se distribuye en el proceso. Es decir, no quiero perder el foco que este proceso de producción de cualquier compañía del sector real lo que hace también es aportar a los distintos pasos, entes y partícipes dentro del mismo, ¿no? Ya sea con pagos de gastos de personal a través de los salarios de los empleados, ya sea con los gastos financieros a través de los intereses que se tienen que pagar de aquellos proveedores de financiación externa que tiene la compañía, ya sea a través de aprovisionamientos, el proceso productivo, etcétera, ¿no? Es un poco la idea de este primer elemento que al final es el más básico y el que de alguna forma la mayoría de las personas tienen en la cabeza, que es los estados financieros, la contabilidad y el reporte de la misma. Ahora entro en el segundo elemento, que es muchas veces a nivel de analizar una compañía no se mira en profundidad, pero que es tremendamente clave e importante en la gestión financiera de de las empresas, ¿vale? Y es la liquidez. Al final, toda la actividad, todo el proceso productivo pasa por un intercambio de flujos, por una necesidad monetaria, y esa necesidad monetaria se tiene que tener totalmente controlada, totalmente medida, identificada, incluso estimada hacia adelante, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, para asegurar que en ningún momento se convierta en un limitante de nuestro proceso de producción. Entonces, quizá cuando estamos hablando de información externa no es tan notoria, pero cuando se trabaja de forma interna, es una palanca clave a partir del cual pivota o va moviéndose, va rodeándose el resto de las actividades de la compañía, ¿no? Aquí lo defino como la capacidad para poder hacer frente a las obligaciones financieras. ¿Qué destacaría desde el ámbito de la liquidez? Me gusta considerando en dos visiones. Una visión, podemos decir, más externa y otra visión más interna, más de trabajo interno de una empresa, ¿no? La visión externa está enfocada más hacia lo que podemos conocer de información pública, que pueden decir, bueno, pues cierta compañía tiene un cierto nivel de disponible, tiene ciertas capacidades de generar liquidez en la misma, que básicamente podemos hablar de indicadores financieros, indicadores de liquidez o ratios de liquidez, pero esos ratios, esos indicadores están mirados de cara hacia el exterior, ¿no? Hacia la información pública y cómo a partir de ella distintos grupos de interés pueden llegar a sacar conclusiones de cuál es el estado de la misma, ¿no? Pero es importante tener la siguiente óptica, que es la gestión interna de la liquidez. Es importante saber que más allá de que hay unos indicadores, una visión, un flujo de cómo se encuentra la compañía, tenemos que identificar cuáles son las necesidades reales que va a tener en nuestro día a día la misma y cómo vamos a poder hacer manejo de ella y cómo a partir de ese manejo vamos a conseguir, digamos, que no sea un ISU, que no sea un limitante, sino que sea, como decía anteriormente, ese eje a través del cual pivota todas las actividades diarias, ¿no? Si hablamos de ratios, pues conocemos los ratios clásicos de liquidez de una empresa, hablamos de razón corriente como la relación entre el activo y el pasivo corriente.
considerando que el pasivo corriente podría llegar a considerarse a ser las necesidades de liquidez que va a tener una empresa en el corto plazo, considerando como corto plazo 12 meses, ¿no? Y si tenemos esta estimación de qué necesidades va a tener, el activo corriente consideramos que es aquella parte del activo que podemos llegar a hacer líquido, que podemos hacer efectiva, o conseguir llegar a transformar en un disponible, igualmente en ese corto plazo, ¿no? Tradicionalmente se toma como referencia valor de mayor o menor de uno. Lo cierto es que depende mucho de la industria de cuál opera cada empresa, pero bueno, tenemos la métrica que sirve como referencia y como comparativo. Igualmente, no podemos negar que en ciertas actividades, pues el inventario no es capaz de hacerse líquido de forma inmediata, y de ahí viene la métrica de la prueba de ácida, donde lo que está haciendo es poner en términos relativos, eliminando y el valor de estos inventarios, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si pensemos en una compañía como Airbus, como Boeing, que a la hora de mirar su ratio de liquidez puede tener un valor de inventarios realmente importante, porque tienen proyectos grandes de construcción de aviones, pero claro, si en algún momento tiene una tensión de liquidez, es muy complicado que estas compañías puedan llegar a vender parte de su inventario, parte de piezas de aviones, como digo siempre, un ala, un motor, para conseguir liquidez, porque no le va a servir a otra empresa, no le va a servir a otro avión, a otra compañía, ¿no? Entonces, de ahí viene la equivalencia de la prueba de ácida, donde estamos matizando un poco el valor de estos inventarios, que en ciertas industrias es mucho más eficiente. Este sería el segundo elemento que yo considero que tenemos que tener en cuenta dentro de la gestión financiera, ¿no? Hablamos de estados financieros y hablamos de la gestión de la liquidez. Como decía, a nivel de la gestión, sin duda indicadores financieros sirven, pero no dan suficiente profundidad. Aquí pongo un ejemplo de un manejo, una herramienta adicional dentro de las empresas que puede ser bastante utilidad. Y hablamos de brechas o gaps de liquidez, donde al final lo que tenemos que ir viendo en horizontes cortos de tiempo, un día, 5 días, 15 días, un mes, dos, tres y sucesivamente, tenemos la necesidad de estar estimando de forma continua cuáles van a ser las necesidades o esas salidas de liquidez que va a tener y cuáles son las entradas o la capacidad o nivel de ventas de entradas de liquidez que va a tener esta compañía, y a partir de aquí identificar si tenemos exceso o necesidad de liquidez, asegurando que de forma inmediata siempre va a haber exceso y que de forma acumulada podemos llegar a generar liquidez sin ningún inconveniente. Con esto ya vamos dándole forma a la actividad financiera, ¿no? Que es un poco mi idea, a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una masterclass? ¿En qué podemos enfocarlo? Y es en hablar de la gestión y hablar de los elementos de la misma. La siguiente, sin duda, es otra métrica, otra identificación absolutamente obligatoria dentro de la actividad financiera, y es hablar de términos de rentabilidad, hablar de términos de beneficios, hablar de términos de ganancia o de valor agregado generado dentro de la empresa, ¿vale? Si no hablamos de rentabilidad como beneficio, y aquí yo hablo beneficio generado en relación a una base de referencia, porque casi siempre estamos pensando en el accionista y lo cierto es que cuando hablamos de rentabilidad, hablamos sí de generar un beneficio, pero el hecho de tomar distintas bases de referencia nos permiten llegar a sacar conclusiones diversas sobre nuestro proceso productivo, sobre la capacidad que tenemos, sobre si estamos mejorando o empeorando y demás. Y ejemplo de ello, pues incorporo lo que diría cuatro métricas asociadas a la rentabilidad que habitualmente están, volviendo a la idea inicial, ¿no? De presentación de resultados de una compañía, de una empresa, están presentes en esa información pública e igualmente están presentes en la gestión interna de la misma, como un KPI, como un indicador de referencia, como un elemento en el cual tenemos que conseguir llegar a hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Hablamos en este caso en la parte superior, muestro lo que es margen bruto y margen neto. Al final, la base de referencia, estamos hablando aquí, que son las ventas de la compañía. Estamos orientándonos en cómo, a partir de ese nivel de ventas que tenemos, generamos un beneficio en la misma. Si entramos en margen bruto, hablamos de un resultado operativo, es decir, de cada 100 pesos que yo puedo llegar a vender, cuánto es consumido, cuánto acaba desviándose en el proceso productivo estricto de mi actividad, y el resultante es el resultado operativo. Es lo que nos queda para ir siguiendo el orden de las distintas actividades de la misma. Habrá que pagar intereses de deuda, habrá que pagar impuestos, habrá que reconocer beneficios a accionistas, pero sabemos cuánto es lo que nos consume
realmente y el beneficio que nos deja la actividad productiva de la empresa, ¿no? Si hablamos de margen neto, ya estamos hablando aquí de una visión más orientada sin duda hacia el accionista, utilidad neta o beneficio después de impuestos en relación al nivel de ventas. Aquí lo que estamos mostrando es de cada 100 pesos que vende la empresa, cuántos pesos le quedan realmente al accionista como beneficio final, ¿no? Estas dos métricas, sin duda, más allá de decir si una empresa genera mucho o poco beneficio, lo que también permite es analizar el proceso productivo, analizar cómo esa parte del estado de resultados se va diluyendo en distintos elementos y a partir de ahí conseguir mayores o menores eficiencias, ¿no? La métrica de referencia de rentabilidad, ROE, Return on Equity, donde estamos mirando al final el beneficio que generamos en función del patrimonio que tiene la empresa, es decir, por cada 100 pesos de patrimonio, cuál es el beneficio que genera a los accionistas a lo largo de un año. Pensado realmente de cara a inversión, ¿no? A realizar una compra de acciones y que esas compras de acciones te vayan generando un beneficio, una rentabilidad de forma continua en el tiempo. Y sin duda tenemos el ROA, Return on Assets, cual toma referencia al activo, ¿no? En este caso, yo lo asocio más a con qué capacidad instalada conseguimos llegar a tener cierto nivel de beneficio, ¿no? Hablando de capacidad instalada como el activo y hablando de beneficio como la utilidad neta. Entonces, si pudiéramos comparar dos compañías, si tenemos dos compañías con la misma capacidad instalada, pero que una es capaz de generar más rentabilidad neta que otro, tendríamos pues una empresa más eficiente en nuestro proceso productivo. Miguel Ángel, veo que tienes la mano levantada, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda, David. O sea, me parece interesante esto que planteas de tomar como elemento la gestión financiera, tanto la liquidez como la rentabilidad. ¿Qué pasa en esas situaciones donde estas dos variables pues van en contra, ¿no? Porque a veces tú necesitas hacer una inversión que reduce liquidez, pero que puede ser muy rentable a largo plazo. Entonces, ¿cómo se prioriza en la gestión o cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Qué factores hay que considerar, digamos, cuando tiene este tipo de dicotomías en la gestión financiera? ¿No? Si nos explicas un Sí, poco. sí, perfecto. A ver, lo vamos a ver con el elemento que tengo ahí guardado que para mí es clave, que es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, si quieres lo guardas, como tú no, 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 prefieras. no, 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 pero me parece muy conveniente la pregunta, la verdad. A ver, lo que tenemos que pensar en una empresa es que lo primero que tiene que hacer y su core es su actividad operativa. O sea, por encima de todo, tenemos que enfocarnos que una empresa, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que se dedica a hacer zapatos, tiene que dedicarse a hacer zapatos y su foco tiene que ser en realizar zapatos y poder venderlos, ¿no? Pero luego la segunda dinámica tenemos que hablar que es la capacidad de inversión. Porque tiene que tener una visión y una proyección hacia adelante y a partir de ahí, para poder realizar una cantidad, un número concreto de pares de zapatos, necesita tener una capacidad instalada adecuada, ¿no? Y a partir de ahí luego entramos en la tercera dinámica, que es la actividad financiera. Entonces, sin duda, lo que tenemos que tener es una visión a medio y a corto plazo y ver cuál pondera en qué momento, sabiendo que la liquidez es una exigencia de cumplimiento, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si efectivamente necesitamos hacer una inversión suficientemente alta, la rentabilidad va a sufrir. Tenemos que ser conscientes, pero está a cambio de una promesa de un beneficio futuro, ¿no? De que la actividad operativa en el futuro llegue a ser más beneficiosa. Si hablamos que efectivamente a lo mejor necesitamos unas necesidades de liquidez muy grandes, lo que tenemos que centrarnos es en la tercera fase, que es la financiación, y saber que hay distintas vías y que de alguna manera u otra se puede conseguir la financiación y tienes que tenerla en manejo. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad y liquidez, lo que yo siempre recomiendo es este orden de pensamiento a la hora de estructurar una compañía. Primero, centrémonos en la actividad operativa, en la actividad de ventas, en la actividad comercializadora que tiene la misma y a partir de ahí, en función de la industria, el entorno, la competencia, la cuota que tenga, hasta dónde puede llegar a tenerlo. Y luego ya tenemos que mirar en la inversión, que la inversión puede retraer rentabilidad, porque puede llevar a llevar más gastos, puede llevar a más inversiones necesarias pero de alguna forma dices, vamos a mantener ese equilibrio. Y luego la última variable, digamos, para mí es la liquidez en la medida de que suponiendo que siempre hay fuentes de consecución de financiación, ¿no? Que no va a ser un limitante real. El hecho de decir, vale, si conseguimos dedicarnos a nuestro negocio y conseguimos tener una visión hacia adelante,
Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir vender ese negocio, vender esa visión hacia adelante y convencer a los deudores de que efectivamente apuesten en mí para conseguir los recursos, ¿no? Pero yo enfocaría en esa dinámica realmente, en tener una visión clara de cuál es el objetivo y cuál es el equilibrio, ¿vale? Hay circunstancias momentarias, o sea, hay momentos que la circunstancia económica puede ser peor o mejor y te puede condicionar bastante la dinámica. Pero al final lo que tienes que plantearte es cuál es tu objetivo y dónde crees que el entorno en el que estás jugando es un nivel adecuado. No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, muchas gracias, David. Perfecto. Y hablamos de rentabilidad y claro, ya entraba la siguiente dinámica, la cuarta, ¿no? Aquí sí es muy utilizada, EBITDA o margen EBITDA, y se utiliza mucho y la pregunta muchas veces es, bueno, ¿y este EBITDA qué es, para qué sirve, cómo encaja, por qué se menciona tanto y por qué se tiene como referencia, ¿no? A ver, sin duda para mí la visión del EBITDA es la capacidad de generar flujo de caja operativo de una empresa. Y vuelvo a esta idea de la actividad operativa de inversión y de financiación. Es decir, el flujo de caja operativo es, el mismo ejemplo de una zapatería, aquellas ventas de zapatos restándole mi costos de producción para poder llegar a realizar esa venta, ¿vale? Sin hablar de qué necesidades de inversión tenemos o no. ¿Por qué esto es importante? Porque este EBITDA es el flujo de caja que va a permitir hacer frente al resto de los gastos. Es el flujo de caja que va a permitir hacer frente a los pagos de intereses, que va a permitir hacer frente a nuevas inversiones, que va a permitir hacer frente a distintas dinámicas, ¿no? Sin entrar en detalle en la valoración, que sin duda cuando hablamos de valoración de empresas, todos conocemos el modelo de descuento de flujos como un modelo de valoración mediante coste medio por unidad de capital de referencia, y al final también estamos hablando de qué capacidad de generación de caja tiene una compañía y cómo se descuenta a lo largo del tiempo la misma, ¿no? Aquí estamos hablando de la actividad exclusivamente operativa, y en esta actividad operativa la definición, sin duda, sabemos que es los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, porque lo que quiere recoger es, como decía anteriormente, esa actividad operativa más allá de la inversión y más allá de la financiera o los impactos que puedan tener los intereses. Y muchas veces se oye hablar de margen EBITDA, ¿no? Vuelvo a traer a la derecha estados de resultados porque podemos considerar como referencia ese resultado operativo al cual estamos devolviendo los gastos de depreciación y amortización. ¿De acuerdo? Cuando se habla de margen EBITDA, que muchas veces causa dudas, intrigas o curiosidad, es decir, ¿qué es eso de margen EBITDA? ¿Es mucho, es poco? ¿Encaja o no encaja bien? ¿Cómo funciona? Mirámoslos en esa base, es decir, de cada 100 pesos que consigo vender, cuál es el flujo de caja, cuál es la caja disponible que me queda en la actividad operativa para hacer frente al resto de los gastos que necesito realizar, ¿no? Entonces aquí hablamos de esa capacidad de margen de EBITDA, y igualmente otra métrica que me gusta mucho en los distintos cursos mencionarla, ese nivel de cobertura de la deuda, o podemos llamar ese nivel de capacidad de pago, ¿no? Pensemos en personas naturales que piden un préstamo, que van a una entidad financiera, que quieren comprar una vivienda. Una entidad financiera lo que va a hacer es mirar la capacidad de pago, mirar si la persona tiene capacidad o no de hacer frente a esos pagos, y a partir de ahí le aprueba o no la deuda, ¿no? Pues igualmente tenemos esta métrica de cobertura de la deuda, que lo que mira es si yo genero una capacidad de flujo operativo determinado y tengo unas obligaciones financieras, ¿en qué medida las estoy cubriendo? ¿Las estoy cubriendo una vez, 5 veces, 2 veces? ¿Podré llegar a financiarme más? No. Mi actividad operativa está demasiado apalancada, tiene muchas obligaciones financieras. Son otros elementos que no son directamente el EBITDA, que son más transversales, pero que destacaría también como importantes e interesantes para gestionar dentro de las métricas de la gestión financiera. Y ahora sí entro en el estado de flujos de efectivo, ¿no? Que justo la idea más o menos ya he llegado a orientarlo. Es como digo, es el estado financiero que yo creo que siempre está un poquito más olvidado, ¿no? Inicialmente cuando se miran de forma pública, de forma externa, pero que tiene una utilidad tremendamente importante a la hora de poder, por ejemplo, hacer una planificación financiera, a la hora de considerar la evolución hacia donde queremos llevar una compañía, a la hora de analizar qué está fallando o no, o qué podemos llegar a hacer o no dentro de una empresa. Y este estado de flujo de efectivo lo que quiere representarnos es explicarnos las variaciones de liquidez, las variaciones de la cuenta del disponible de la compañía
en función de la naturaleza de las mismas. Es decir, no necesitamos solo saber si tenemos más o menos liquidez, si estamos generando o no, sino necesitamos saber cuál es la naturaleza que me está generando más liquidez o cuál me está detrayendo liquidez o poder estimarlo a futuro y a partir de ahí poder decidir cómo gestionar la compañía desde el ámbito financiero, decir, voy a pagar más dividendos, voy a empezar ampliación de capital, voy a prepagar deuda, voy a pedir deuda, la voy a pedir a corto, la voy a pedir a largo plazo e ir viendo un poquito el análisis de la misma, ¿no? Hago una pequeña presentación de lo que es el estado de flujos de efectivo, donde al finalmente tenemos tres apartados diferenciados. Al final lo que hace el estado de flujos de efectivo es decirme, mira, el 31 de diciembre del año 2024, de 23, perdón, tú tenías 100 pesos. Y el 31 de diciembre del año 2024 tienes 120 pesos. Así, en liquidez, en disponible, ¿no? Pero lo que te va a explicar es ese incremento de 20 pesos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen? Y cuáles son las causas. Igualmente te voy a decir qué elementos te está quitando, detrayendo liquidez y cuáles te está aportando. Y como decía anteriormente, tres actividades claramente identificadas. Tenemos un flujo de efectivo, un estado de flujos de efectivo de la actividad operativa, arriba mencionada, ¿no? Como FEO. Tenemos un estado de flujos de efectivo de actividad de inversión y otro estado de flujos de actividad de financiación. Y yo siempre explico que esto no es casual. O sea, que esta distribución no se hace porque parezca más amable, sino porque una empresa primero debe centrarse, como decía anteriormente, en actividad operativa, luego debe centrarse en sus necesidades de inversión y luego en las necesidades de financiación. De tal forma que uno siempre espera que la actividad operativa sea positiva, que genere un flujo de caja positivo, de tal forma que permita apalancar y generar beneficio, pero no podemos olvidar que la inversión va a estar de forma general exigiendo liquidez, exigiendo necesidades de financiación, porque en la medida que el activo se estropea, se deprecia, hay innovaciones tecnológicas, el mercado cambia, necesitamos tener mayor capacidad instaladas, fábricas nuevas, elementos nuevos de trabajo y demás, ¿no? Y la última decisión, ¿no? Si hablamos de gestión financiera, es la financiera. O sea, no empieza por la financiación y luego miramos qué podemos hacer, sino primero hay que mirar cuál es el código de actividad, qué se puede hacer, qué necesita y luego miramos si efectivamente la financiación puede ir acorde a ello, ¿no? Y hablamos de financiación propia y de terceros, hablamos de dividendos, de pago de intereses, como decía, de deuda, de emisión de acciones, sin olvidar que la misma actividad operativa puede llegar a generar liquidez, ¿no? Hablamos del famoso working capital, que son aquellas partidas de balance activo y pasivo como consecuencia de mi actividad operativa, que a veces podemos llegar incluso a financiarnos con ellas, ¿no? Entonces creo que es otro elemento que es clave, que es vital y sobre el cual deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar una empresa. Recuerdo un poco estados financieros, hablo de liquidez, hablamos de la rentabilidad sin duda y estamos hablando ahora del flujo de caja que podemos llegar a generar, ¿no? Lo he dejado hacia atrás porque uno siempre piensa en esto desde el ámbito financiero, pero lo dejo un poquito aparcado, sobre todo porque por lo que decía, ¿no? La idea de que al final el endeudamiento, las fuentes de financiación son consecuencia de la actividad de una compañía. No son la causa, son la consecuencia y hay que mirar, ¿no? Cómo se consigue. A partir de aquí se puede hablar de de múltiples conceptos, de múltiples temas teóricos más elementales. ¿Me financio con capital o me financio con deuda, ¿no? ¿Cuál es mi estructura de capital? ¿Cuál es mi estructura de financiación que tenía que tener mi compañía? Pero lo cierto es, y no voy a entrar en ese detalle, pues no quiero entrar en esos conceptos teóricos que sin duda lo vemos en otros cursos, lo dejo a nivel de muestra, pero podemos plantearnos múltiples preguntas adicionales. La primera de ellas, las necesidades de financiación. O sea, tenemos que determinar cuánto necesitamos y poder llegar a estimar en qué momento necesitamos esta financiación. Necesitamos considerar el coste de financiación. ¿Interesa un tipo de deuda? Emito bonos, pido deuda a un banco, me financio en el exterior, me financio local, me financio en corto, largo plazo, IBR, o sea, tasa variable, tasa fija, las múltiples fuentes de financiación, como mencionaba anteriormente, voy por capital, por deuda, comisión de acciones, deuda subordinada y demás, y los plazos, ¿no? La fijación del horizonte y la posibilidad de renovar la deuda. Creo que es el sexto concepto a tener en cuenta.
el cual dentro de una gestión debe estar continuamente, sin perder los otros cinco anteriormente, pero tiene que estar continuamente analizándose y mirando si pudiéramos ser más eficientes, si pudiéramos mejorar o si el momento o el entorno están jugando de forma favorable o en contra, ¿no? Y luego lleva la última, que la última realmente no es pública. Es un elemento que yo creo que es necesario dentro de cualquier gestión financiera. Está orientado más hacia los procesos internos, porque ya hemos reportado, ya sabemos, ya los grupos de interés saben cómo funcionamos, pero la pregunta es cómo articulamos el mecanismo propio de gestión financiera. ¿Cómo articulamos internamente todo esto para tener como resultado lo que estamos mostrando en los puntos anteriores, ¿no? Y hablo de una hoja de ruta y unos objetivos con enfoque en el valor de una compañía dentro de estos procesos internos. Y aquí hablo de tres apartados muy concretos sobre el cual continuamente se está hablando en todas las temáticas financieras, sobre todo a nivel de cursos, modelajes, aprendizajes, y me gusta tener tres visiones. Hablo de presupuesto, de planeación financiera y de valoración. En el caso de presupuesto y planeación financiera, lo que cambia es el horizonte y el foco, ¿no? Hablamos de presupuesto como el objetivo de cumplimiento anual y la explicación de las desviaciones que mensualmente tenemos que ir realizando, tenemos que ir siguiendo. Y cuando yo hablo de desviaciones, siempre hablo de desviaciones negativas y positivas. No hablo de que estamos incumpliendo porque incumplimos, no, sino estamos desviados porque sabemos que vamos a estar desviados. ¿A qué se debe? ¿Se debe a nuestra gestión? ¿Se debe al entorno? ¿O hacia dónde queremos ir cuando fijamos ese presupuesto anual, ¿no? Hablamos de planación financiera cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo de ponemos una dirección hacia la cual queremos ir. Es decir, quiero ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el sureste. Para hacer eso necesito planificarlo financieramente, llevar un conocimiento de un medio plazo de qué puede llegar a exigir la actividad de una compañía desde el ámbito financiero y a partir de aquí estimar esa capacidad de crecimiento de la misma. Capacidad de crecimiento productiva, capacidad de crecimiento a nivel comercial, a nivel operativo, pero también capacidad de crecimiento a nivel financiero, ¿no? Porque sí. Si no se planifica con tiempo y se va gestionando sobre la marcha, es cuando posiblemente estás perdiendo eficiencia dentro de la gestión. Y la última, siempre me gusta, ¿no? Hay una frase que no comparto, pero que está bastante arraigada en ciertos ámbitos, y es que la labor de CFO, director financiero, es generar valor para el accionista, ¿no? Yo creo que hace mucho más que generar valor para el accionista, y hay una dinámica mucho más profunda que ella, pero no podemos perder el horizonte de valoración, ¿no? Y aquí siempre mencionamos y pensamos en las grandes empresas cotizadas en bolsa, pero la verdad es que cuando yo dicto el apartado de valoración, hablo de empresas grandes, pequeñas, en liquidación, en nueva creación, y hablamos de valoración como realmente ese proceso de largo plazo está generando valor agregado, está generando peso y está generando beneficio hacia la compañía, ¿no? Merece la pena que ella opere. Sin duda, se habla de la óptica de los accionistas, cuánto puede llegar a ser el precio por acción, la capitalización del mercado del equity, pero como decía anteriormente, hay que tener la referencia de múltiples modelos, múltiples referencias de valoración. Hablamos de que hay modelos basados en balance, hablamos que hay modelos basados en estado de resultados, como pueden ser los múltiplos, hablamos de modelos de valoración basados en dividendos y hablamos de modelos de valoración basados en descuentos de flujos y no de un único modelo. O sea, hablamos de distintos modelos, como puede ser coste medio por unidad de capital, puede ser capital cash flow, puede ser distintos modelos de flow to equity de valoración en el cual una compañía debe tener la guía, ¿no? Estas son las referencias internas, es con lo que internamente hay que jugar con una visión de medio plazo, hay que jugar con una cuantificación de valor de mi compañía y hay que estar continuamente mirando si estamos cumpliendo o no de forma anual nuestro presupuesto para asegurar que vamos a la dirección adecuada. Aquí acaba la presentación, solo resumo los 7 elementos. Estados financieros, liquidez, estamos hablando de rentabilidad, endeudamiento, EBITDA como flujo de caja, estado de flujos de efectivo para poder entender los distintos pasos de la valoración y hablamos de esos procesos internos que son los que de forma continua están trabajando y que reflejan un poco los anteriores que antes hemos mencionado. Era un poquito la visión y lo que quería compartir en el día de hoy. Ahora te, Miguel Eh, Ángel. sí, por si acaso cualquiera que quiera hacer una pregunta, pues puede usar el micro y puede escribir también por el chat. Yo tengo una pregunta, David.
Porque tú planteas un poco esto de mirar primero la operación, luego las necesidades de inversión y que si esto va bien, digamos, de alguna forma la parte de endeudamiento viene por sí sola, porque pues te vuelves apreciable a los inversionistas, entonces se facilita. Es- ¿Cómo se ajusta este marco conceptual cuando uno piensa en un emprendimiento, una empresa que están haciendo, una startup? Porque claro, en eso la figura cambia, no puedo empezar el proceso operativo si no puedo endeudarme, ¿no? Y digamos que compran una idea, no compran una operación, no compran una inversión, de alguna forma compras una idea, se cambia un poco el proceso de análisis, se vuelve quizás en ese caso el beneficio esperado más importante que la liquidez, o sea, ¿cómo entra, cómo cambia la figura con ese tipo de empresas o emprendimientos? Sí, a ver, yo lo que primero que diría es que aquí lo que cambia son los inversores. Es decir, tenemos que pensar que no hay un tipo de inversor único o clásico, ¿no? O sea, no tenemos inversor como un banco que me presta deuda o como un accionista que me presta dinero para acciones o un bonista que me compra bonos, sino que podemos pensar que un inversor puede ser un business angel, puede ser una persona natural que realmente ciertos recursos está dispuestos a invertirlos en actividades más incipientes, ¿no? O hablamos de fintech o temas de inteligencia artificial o temas incluso tendenciales como sostenibilidad, que al final al tener distintos inversores tienen distintos objetivos. Entonces, cuando hablamos de ideas más incipientes, el problema es que, claro, que la compañía no está en marcha. Entonces, al no estar en marcha, tienes que empezar a simultanear de alguna forma los distintos elementos, eh, porque no puedo llegar a operar si no tengo recursos, porque no tengo recursos si no tengo una idea, si no tengo una capacidad instalada no voy a poder hacer nada, ¿cómo consigo convencer, no? Pero lo que destacaría ahí, sin duda, es que lo que tenemos son distintos tipos de inversores, lo cuales tenemos que identificar y buscar cuáles son los ideales. O sea, por ejemplos, hay temas como fintechs, que incluso hay empresas del sector privado que realizan concursos, ¿no? Que pueden llegar a ser una fuente de financiación, donde tú puedes presentar la idea, llevar a cabo un bosquejo de esa idea en ese concurso y de forma simultánea estás llegando a empezar a desarrollar tu idea y puedes llegar a financiarla a través del concurso mismo, ¿no? Lo importante ahí es orientar hacia qué mercado es el que realmente tienes que estar ubicado. O sea, a lo mejor a una entidad financiera no le vas a pedir un préstamo para una idea que realmente no tiene una base, pero estás hablando de un mundo tecnológico donde puedes llegar a tener un business angel o, como digo, ciertas incluso apoyo público, ¿no? De cierta infraestructura pública que te puede llegar a financiar estas entidades. Ahí hay que ir paso a paso, o sea, hay que ir a paso simultaneando las dos. Conocer al Eh, inversionista. claro, o sea, hay que saber a qué público objetivo vas, a qué inversionista vas. Y como digo, no solo hablando de inversionista como alguien que me va a dejar dinero, o sea, puede ser un sector público, una actividad pública que me puede estar apalancando mi negocio porque me presta unas instalaciones y puedo tener contacto con otros compañías que están como startups y que me pueden llegar a dar conocimiento. Pero hay que enfocarlo muy bien y decir, vamos paso a paso, montos pequeños, y vamos viendo cómo dinamizamos a la vez, que Sí, es lo complejo. y eso está relacionado a una pregunta que nos pone Daira en el chat, que dice, en caso de querer iniciar un emprendimiento, ¿cuál es la dinámica adecuada para iniciar apropiadamente? Es un poco general, pero claro, uno puede cogerlo. No sé, ¿tú qué se te ocurre? A ver, lo primero que yo diría es empezar a tener una idea y desarrollarla, ¿no? O sea, es lo primero. Y la pregunta es dónde desarrollarla, ¿sí? Apagaste el micro, David. Eh, Perdón, en un momento se La silenció. pregunta es, ¿cómo iniciar apropiadamente? ¿Cuál es la dinámica adecuada para iniciar el emprendimiento? Pues, sí, sí, por eso decía, primero de todo es coger la idea y empezar a desarrollar la idea, pero hay que ver dónde desarrollarla, ¿no? Y estaba pensando, digo, hablaba de concursos, hablaba de startups, hablaba de tal, pero también se me venía a la mente las propias universidades que tienen unos centros que pueden apoyar a la creación de empresas y a poder evolucionarlas, ¿no? ¿Y por qué digo poder desarrollar una idea y tener una idea y desarrollarla? Porque en la medida que desarrolles ligeramente esa idea en un nivel suficiente, es cuando uno se puede dar la vuelta y empezar a hablar de financiación. Es decir, si es una idea tecnológica de un desarrollo de software, como decía, pues a lo mejor un concurso de una gran empresa te puede llegar a financiar.
Si es una compañía de distribución, ¿no? A lo mejor lo primero que tienes que hacer es desarrollarla un poquito más para empezar a conseguir cierta financiación con un Business Angel. A ver, se me viene a la cabeza programas de televisión como todo el mundo los ve, ¿no? Como Shark Tank, que realmente es eso, es coges una idea, la desarrollas un poquito, ligeramente, y en ese momento cuando dices, ahora sí, ¿quién es el que me puede llegar a dejar esta financiación? No hay que llevarlo en esos, pero me digo, hay distinto del foco, también depende de la idea, o sea, como digo, no es la misma una idea de un software que una idea de una compañía, que una idea de una fábrica, que una idea de tal. Eh, una vez que tienes ese desarrollo mínimo de la idea, sin duda hay que ir a buscar la financiación adecuada. La financiación adecuada y hay que analizarle y dedicarle tiempo a esa financiación. Es decir, no podemos pensar, ¿no? Que digamos, no, me voy a un banco, como digo siempre, y pido un préstamo. No. Voy a ver a quién le interesa la idea, siendo yo el dueño de la misma y poder desarrollarla yo, pero a quién le interesa ayudarme. Ese que interesa ayudarme me puede aportar o no conocimiento. Y si me puede aportar un conocimiento, me interesa que participe más o no, y si no, simplemente conseguir la financiación. Y una vez que ya consigues hacer realidad la idea, o sea, una vez que ya consigues tener el software, o ya una vez que ya consigues el zapato producido, ¿no? Es cuando realmente ya puedes hablar de una gestión financiera estricta. Una gestión financiera estricta donde tienes un flujo de caja por unas ventas, por un servicio, y donde en función del tamaño vas a ir dándole forma a la financiación. Pero claro, la primera ahí es la idea, una pequeña evolución de la misma, una pequeña financiación de la misma y ya cuando tienes los ingresos empezar a hacer una gestión ya como más tradicional, podemos llamar. Y una pregunta que escuchándote me viene a la cabeza es, en tu experiencia de estos factores que tú planteas, ¿cuál es el que menos la gente toma en cuenta? ¿Cuál es el error más común en la gestión financiera? ¿Dónde suele tropezar la gente sin experiencia? O igual es en todos, pero no sé si hay alguna cosa que tú hayas observado, que hayas visto, o A que suele ver, ser lo que pasa desapercibido, yo te más... diría, sin duda, tengo uno en el cual la gente no suele tropezar nunca y voy descartando, ¿vale? Y es rentabilidad, porque todo el mundo está pensando en rentabilidad y beneficio, ¿vale? Entonces, partiendo de esa parte, de esa base, ya sé que no. Endeudamiento tampoco, porque al final uno siempre es consciente que necesita la financiación para llevar a cabo la compañía, ¿vale? La planeación o el presupuesto estará más o menos avanzado, pero suele estar. Estará más o menos desarrollado, pero suele estar. O sea, es muy raro ver una compañía que va sin dirección. O sea, es muy, muy, muy complejo. Eh, Sorprenderías. sí. Si es grande, el EBITDA siempre está. Porque el EBITDA es un dato que siempre se ve en cualquier empresa grande que da información pública, siempre está de referencia y además se entiende que es bastante importante. Para mí las claves son dos, ¿no? Yo tengo un defecto que conozco mucho el ámbito de liquidez y para mí la liquidez es tremendamente vital. ¿Por qué? Porque si no tienes un buen manejo de la liquidez, la puedes conseguir, pero el problema es cuánto te va a costar esa liquidez. O sea, la liquidez siempre está, pero claro, si no la necesitas tanto, está a un coste menor que si la necesitas de forma inmediata, ¿no? Siempre está, pero no es barata. Claro, eso es. Entonces, y es barata depende del momento. O sea, si es con urgencia, nunca va a ser barata, nunca. O sea, va a ser lo más caro posible, ¿no? Porque vas a intentar con ansiedad buscar la fuente de financiación independientemente de dónde venga, cómo sea, de cómo tal. Entonces, eso sí puede ser una trampa que te puede apalancar mucho y te puede condicionar mucho el negocio. Y como digo, el estado de flujo de efectivo para mí es una herramienta tremendamente útil, sobre todo si se le da el análisis correspondiente, o sea, si se mira, pero el que me da susto es el hecho de necesitar liquidez de forma inmediata sin darte cuenta, por eso el tema de de las brechas, de los gaps de liquidez, para evitar sobre todo el costo que tiene detrás. Claro, eso podría condicionar la durabilidad de Todo. la empresa incluso, ¿no? Claro, porque te puede condicionar inversiones, te puede condicionar capacidad de pago a proveedores, te puede condicionar, no porque te lo prohíba, sino porque el hecho de que te salga muy cara te va a limitar la capacidad de recursos que puedes destinar a otra actividad. ¿Me explico? O sea, no porque digas, no, es que no lo consigo, no. Es que te puede limitar, no poder hacer una inversión porque de repente has tenido que financiarte más caro, o te puede limitar no poder o tener que negociar con los proveedores un sistema de pago distinto porque, o con los clientes que te paguen anticipadamente porque realmente no has conseguido la tasa o el costo de esa liquidez de forma adecuada. Ujú.
Bueno, no sé si alguna pregunta o alguna pregunta más del público, de la audiencia o en el chat, alguna duda que tengan que quisieran que alguien les responda. Tenemos una pregunta de Angie, dice, para una empresa que recién está empezando, ¿cuáles son las herramientas financieras que son indispensables y que se deberían manejar para controlarla efectivamente? Bueno, yo aquí inicialmente, que si hablamos de algo que está empezando, analizaría más visión proyecto, ¿no? O sea, tenemos que empezar a analizar realmente cuál es el flujo de caja de un proyecto y a partir de ese flujo de caja de un proyecto empezar a ir desarrollándola inicialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sin duda, voy a generar un nivel de ventas, voy a llevar a cabo un nivel de gastos. Para llevar a cabo necesito un nivel de inversión que posiblemente tendrá un cierto retorno en un cierto periodo determinado de tiempo. Y a partir de, ¿no? que tradicionalmente sea un business case, a partir de una estimación más proyecto flujo, o sea, tipo proyecto, perdón, empezar a ver cuál es mi TIR o mi coste de oportunidad y ver cuál es la financiación que puedo llegar a conseguir dentro del mercado, ¿no? Sobre todo si es muy, muy incipiente y estamos hablando de una idea inicial. Una vez que tenemos analizado este proyecto en un horizonte temporal cerrado, imaginemos que es una empresa y dices, bueno, quiero ver la viabilidad a un año y a 2 años de la misma, ¿no? Y qué tanto puedo conseguir de viabilidad a un año suficiente. Ahora pensemos en 2 años como me tengo que financiar con un objetivo de 2 años y conseguir que el proyecto salga. ¿No? Más que como una empresa, como un proyecto que el proyecto salga. Una vez que ya tenemos el proyecto más o menos asegurado, que es ese desarrollo de idea inicial, ahí ya podemos empezar a meter elementos adicionales. O sea, ahí podemos empezar a meter elementos de gestión de liquidez, porque es verdad que un proyecto tiene una TIR, pero un proyecto puede tener unos flujos positivos y negativos en distintos momentos del tiempo y empezar a mirar esas brechas, esas necesidades, puede empezar a condicionar un poquito el sistema de financiación, ¿no? Y decir, bueno, pues estos 2 meses me financio de esta manera y luego en el cuarto mes, que sé que tengo un flujo y ya vienen más gastos más grandes, voy a tener otro tipo de financiación más distinta hacia adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que si es muy incipiente, como digo, lo miraría a nivel proyecto, manejaría liquidez y a partir de ahí ya empezaría a meter los distintos elementos. Empezó a hablar de rentabilidad, ya no de TIR, hablo de rentabilidades, y ya no hablo de brechas de liquidez, hablo de endeudamiento, pero empezando desde esa base. Y escuchando tu respuesta, me ocurre una duda más, David, y pues igual invito a los asistentes que quieran poner en el chat sus preguntas. Em, ¿Qué pasa? Uno hace el análisis, uno cubre la operación, uno logra inversión, uno busca endeudamiento. ¿Cuándo uno reparte utilidades? ¿O cómo manejas ¿no? esta tensión que siempre hay entre invierto las ganancias, se las doy a mis accionistas, tengo que darle a mis accionistas, tengo que priorizar este estado de flujo? O sea, ¿cómo uno, y me imagino que esto tiene un componente político importante, pero más o Sí, menos cómo lo manejas? O sea, ¿dónde encaja, digamos, en todos estos elementos que nos has contado hoy? sí, a ver, si hablamos de reparto de utilidades, quitando ese componente, ¿no? Esa presión que puede tener de un accionista determinado. A ver, al final la idea es para mí siempre la idea de referencia es muy sencilla. Si yo soy capaz de eficientar esos recursos a una tasa, a una rentabilidad mayor de la que puede generar el accionista por sí mismo, intentemos retenerlo y sigamos creciendo la compañía, sigamos invirtiendo, porque significa que hay un proyecto de valor y va a generar beneficio, ¿no? Si definitivamente considero que mi compañía está yendo de forma dinámicamente positiva, que el nivel de deuda que quiero tener, ¿no? Ese endeudamiento lo he fijado ya y lo tengo de nivel adecuado y digo, mira, sigo teniendo liquidez, pero marginalmente lo que puedo generar adicional no va a ser más de lo que pudiera conseguir el accionista en otro lado. O sea, puede ser invirtiendo en bolsa, puede ser en otro proyecto, puede ser en otra idea. Posiblemente ahí es donde hay que decir al accionista, oye, no es que vayamos mal, no es que todo vaya mal, simplemente prefiero que tú tienes proyectos, tienes inversiones con mayor rentabilidad, destinémoslo en ellos, que a lo mejor hay otros accionistas que tienen menos rentabilidad y se vienen a mi proyecto, o no, simplemente es que a lo mejor esa idea hay que seguir depurándola y hay que seguir afinándola para que sea más eficiente y más rentable. Entonces, para mí la clave es esos recursos,
¿Tú eres capaz de generar más rentabilidad para el accionista de lo que podría generar por otro lado o no? Si ves que en algún momento no, pues compensa y no es doloroso. O sea, no significa que vayas mal. Significa que tú en tu actividad vas bien, tu tamaño está bien, tu dinámica está bien, pero en este momento, en este entorno, no eres capaz de generar esa rentabilidad adicional, básicamente. Gracias, David. Y bueno, si no hay más preguntas, agradecerte nuevamente tu tiempo, agradecerte el haber estado con nosotros y invitar a todos los asistentes a si quieren saber todos los números, fórmulas y modelo financiero que está detrás de todo lo que nos ha contado David, pues invitarlos a unirse a nuestra especialización en administración financiera. Ahí David le va a hablar de fórmulas, le va a hablar de cómo se conectan todas Sin estas duda. decisiones. Que ha pasado un poco desapercibido acá, hemos visto la visión más general, pero nada, y agradecerles también su tiempo y su asistencia. Muy amable a todos, gracias David nuevamente y muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos.